Entrevistas, el valor de la palabra en Lado A. 12:09 y nos preparamos para vivir un momento súper agradable, más que interesante, porque tenemos el placer de saludar a nuestro invitado que está del otro lado de la línea, que es nada más ni nada menos que Julio Chávez, que regresa a la provincia de Mendoza con Yo Soy Mi Propia Mujer. Te saludamos desde aquí, desde Mendoza, Julio, Luis Ábrego y Luis Martínez, aquí en Radio Jornada. Buen día, ¿cómo estás? Hola Luis. Hola Luis. Hola Luis, ¿viste? Desorientamos a los entrevistados. Doble Luis. Exacto, ese es el primer efecto. El primer efecto que logramos es ese. Y bueno, ese es el valor de la palabra repetida. Entonces. Exactamente. Bueno, un placer, Julio, por muchas razones, por tu trayectoria, pero también porque personalmente tuve el gusto de ver esta obra hace muchos años en Buenos Aires, en una de sus puestas, y también la vi hace poquito cuando estuviste aquí en el Teatro Mendoza. Ahora volvés al Teatro Plaza el 2 de julio. Y en principio, más allá de lo potente que es la historia de Charlotte, que es la protagonista de la historia que vos representás en Yo Soy Mi Propia Mujer, a mí siempre me llamó la atención ese desdoblamiento de personajes que haces en la obra, que es verdaderamente increíble y admirable, ¿no? Me imagino que eso te exigió en su momento una tarea actoral muy intensa. Bueno, ante todo requirió coraje, porque cuando llegó en mis manos el material y que yo lo había aceptado, caí en la cuenta de que lo había leído no muy bien. Porque cuando lo leí, yo la segunda, la tercera vez, dije, pero esto es muy difícil. Sí. Y fue, la decisión de hacerlo fue que cuando le pregunté a Agustín Aleso, quien fue el director, sí, y sigue siéndolo del material, si él me acompañaba, y él me dijo que sí, fue lo que a mí me dio el ánimo y el coraje de poder encarar la dificultad que representa este material, que es muy hermoso, era muy hermoso de leer, muy atractivo para ser contado, pero muy complicado porque, bueno, por lo que vos decís, ¿no? Porque requiere un arrojo del instrumento, una precisión y al mismo tiempo fe. Requiere de un cuarto elemento muy importante, y es la disponibilidad del espectador a colaborar para que eso suceda. Porque si vos como relator no lograste preparar a tu receptor, se produce una especie de silencio de espera insoportable. Pero si colabora, esto que vos decís, que es el desdoblamiento y todo eso, se produce con mucha más organicidad, ¿no? Claro. Lo importante también es el otro Luis habla ahora. Sí, el otro Luis. Exacto. En la capacidad, pues yo veía la obra, miraba, digo, qué capacidad para no solo desdoblar, sino para llevar el hilo, que no se transforme en un bodrio, y que mantenga la atención, porque yo veía la sala y estaba todo el mundo enmudecido, siguiendo, pero palmo a palmo, y me parece, no sé, yo desde mi punto de vista de espectador, que esa entrada, esa aparición en silencio y esa puerta que se abre y se cierra, me parece que es clave para decir, pues, acá va a pasar algo raro. Bueno, eso que decís, Luis II te voy a llamar, porque hablaste del segundo lugar, eso que decís es parte de lo que a mí me gusta mucho y me provoca, como en el partido, ¿no? Que es esa atención, que al comienzo se produce ese interés, o por lo menos esa disponibilidad a estar interesado en el comienzo, es algo que después tenés que ganártelo en el transcurso de la obra. Y a mí ese silencio del que vos hablás, ese silencio que se mantiene hasta el final, es lo que me parece que es el logro, no solamente mío, sino el logro del espectador también. Porque hoy por hoy,
que vayamos y a un espacio de silencio activo, donde la palabra sigue siendo un móvil para que la imaginación trabaje, está muy dinamitado en nuestra contemporaneidad. Entonces, para mí, hacer también, yo soy mi propia mujer, es una manera también que tengo ideológica y de militancia en relación a ciertos atributos que le pertenecen al humano y solamente al humano, y que es parte de nuestra joya, digamos, que es la palabra y lo que hacemos con eso. Y la imaginación, pues yo me imaginaba, a medida que iba la historia de Charlotte, me imaginaba esos lugares, me imaginaba el preso, me imaginaba... Es que lo cuenta él con muchos detalles, claro, ¿no? Del ambiente. Sí. Y casi que me trasladaba o me transportaba al lugar. Vos sabés que recién una colega de ustedes, no mendocina, pero hablaba acerca del ritual antiquísimo, que es el fuego, los niños reunidos alrededor del adulto que le va a contar un cuento. Una historia, claro. Y cómo el niño aprende rápidamente lo que tiene que hacer frente al cuento, y es un silencio que sabe que lo tiene que producir, porque si no, a él no se le produce el cuento en el interior. Entonces yo digo, el teatro, para mí, sigue conteniendo esa belleza de ceremonia, que es, hagamos silencio, que vamos a construir un cuento. No el que lo cuenta solamente, el que lo cuenta y el que lo recibe. Y en ese cuento coincido absolutamente con esa descripción y con ese hecho que genera el teatro. Y en esa historia, en ese cuento que contás, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿El personaje propiamente de Charlotte, travesti, o el hecho de las etapas históricas tremendas que tuvo que atravesar, ¿no? El nazismo, después el comunismo y la guerra y la Segunda Guerra Mundial en el medio. Eso sin lugar a dudas, pero no necesitaba yo la historia de Charlotte para eso. De hecho, yo tenía un padre, digamos, falleció, pero que tuvo que venir a los 13 años de Alemania porque si no lo mataban. O sea que no, y eso la humanidad está enterada, y no, digamos, eso por supuesto que sí, pero no es lo que más me impresionó, porque bueno, ya estoy avivado. De todas maneras, estar avivado no significa poder comprender el horror ese, ¿no? Estoy informado, diría yo. Pero lo que más en verdad, dos cosas. La particularidad de cualquier ser humano, el atrevimiento que tenemos los seres humanos, que yo lo pongo muy próximo al arte, de atreverse a romper una ley para ejecutar y comunicar una particularidad propia. Digamos, no hay arte, no hay ser humano, como bien lo decía Séneca, es imposible expresarse y al mismo tiempo estar de acuerdo. Entonces, la Charlotte lo que quiso es expresar sus deseos y su manera de entender el mundo. Y ahí, cuando vos haces eso, esto es un caso muy extremo, pero en general, cuando haces eso, cuando un ser humano tiene el atrevimiento de poner su punto de vista, tiene que saber que va a ser anulado de muchos cumpleaños. Yo lo entiendo. Y eso es también una particularidad del arte, ¿no es así? El atreverse respetuosamente, si querés, o como sea, de decir, yo, aunque sé que esto no es lo correcto, yo lo voy a hacer en función de la articulación de mi mirada y de mi necesidad. Lo interesante de la Charlotte es que no solamente se trasviste, sale, construye un museo, sino se dice que delató a un ser humano para conservar el museo. Y eso a mí me parece doblemente interesante en el material, porque el material no está embellecido en hechos éticos, digamos, hoy por hoy aceptados
quieras o políticamente obligado a que lo aceptes, sino que es un hecho muy particular el hecho de saber o de decirse que vos delataste a un amigo para conservar lo que querés. Y es muy particular que ella en el espectáculo dice: museo, muebles, hombres. Ese es el orden en el que he vivido mi vida. Y que nos está diciendo a nosotros que ese orden es un orden que ella no, uno podría decir en principio, ante todo, los hombres, mujeres. Y ella dice, no, ante todo mi museo. Y eso es un hecho que moralmente, bueno, trae complicaciones, pero que es una pregunta y es un atrevimiento también, ¿no? De la misma manera que puede ser un atrevimiento de cualquier espectador, espectadora, que esté participando de la ceremonia del relato y siente internamente que no está de acuerdo con el travestismo. Ahora, y justamente por esto, cuando vos estrenaste, esto fue 2007, ahora, ¿no es cierto, Julio? Digo, a lo largo de estos años, también ha habido un avance en el debate y en la aceptación de lo que tiene que ver con la autopercepción o con el género, etcétera, etcétera. ¿Has notado esa evolución también de la aceptación respecto de la obra de aquel tiempo ahora? Sin lugar a dudas. De hecho, creo que hay espectadores que se acercan hoy a ver la función para festejar su cambio, para, de alguna manera, para festejar su ayornamiento o su entendimiento. Y también hay seres que se acercan para hacer eso, pero internamente siguen sintiendo que tienen dificultades todavía. Y yo frente a esos seres no tengo otra cosa que respeto. Obvio. Porque a mí me parece que es un problema también la obligatoriedad de que tengamos toda la humanidad el mismo proceso en el mismo tiempo. Y me parece que hay muchos seres humanos que inclusive pueden decir, mirá, yo tengo otra formación estética, o yo tengo otra formación moral, porque advertir la diferencia o no respetarla, es no respetarla a Charlotte. Charlotte también dijo, yo veo diferente. Entonces, ¿por qué no entender que una mujer, un varón sentado en esa sala advierta que le cuesta ese hecho? El problema no es que te cueste, el problema es lo que haces cuando advertís la diferencia. Entonces, yo hay colores en una campera que yo digo, a mí esta campera, este color es espantoso, no me gusta verlo, pero yo lo quemo del kiosco. Claro, sí, obviamente, no te lo pones. No me lo pongo en todo caso, digo, no me gusta verlo, ok, no lo veas, ¿cuál es el tema? El tema tiene que ver con lo que los seres humanos podemos llegar a hacernos entre nosotros, en nombre de las diferencias. Es que muchas veces hemos creído que justamente negarlo es que desaparezca, ¿no? Y así nos ha ido. No hay que negar nada, ni siquiera hay que negar tus problemas, ni siquiera hay que negar que si vas por la calle y ves dos adolescentes del sexo masculino agarrados de la mano, no adviertas que te quedarías mirando, ¿entendés? Ese fenómeno como un signo particular. ¿Por qué no te vas a quedar mirando? ¿Por qué no vas a decir, mira qué raro eso? ¿Y por qué no? Digamos, ¿por qué vamos a dejar? El problema es si yo agarro una piedra y le golpeo en la cabeza. Este es el tema. Pero si no, yo a veces digo, esta cuestión de empezar a limar las diferencias, ¿no es así? Es un problema también, porque a mí me dan tantas ganas, yo soy muy curioso, y me dan tantas ganas a veces de detenerme en la calle y mirar a una o un diferente con el ánimo y el interés y la curiosidad, no con ánimo de crítica, sino con advertir que hay ahí algo que es diferente, y me quedo mirándolo, y de golpe te dicen, no se hace eso, no se mira, somos todos iguales. ¿Y qué hago con esto que me pasa a mí? Para mí no somos todos iguales. Es al revés, somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Y estoy muy interesado con la diferencia. ¿No? Entonces, eso para mí, como hombre
que se dedica al arte y sobre todo a la escena, que es un relato de lo que los humanos somos, es un problema también en el momento de la construcción de los roles y de las historias, porque hoy por hoy tenés que tener mucho cuidado de muchas cosas que pertenecen al lenguaje y que están vedados por la contemporaneidad. Nos vamos a morir de ser políticamente correctos. Y yo digo, pero escuchame una cosa, hay palabras que tienen valor, hay palabras que comunican realidades. ¿Cómo mierda me la estás sacando del lenguaje? ¿Por qué? ¿Entendés? Sí, digamos, aparece un actor, una actriz, ¿no es así? Que es visca o visco. Sí. ¿Entendés? No se puede hablar de su bizcocho, digamos. Claro. Yo digo, pero estamos todos locos, si es relato. Exacto. Sí. ¿Qué vas a decir? ¿No es visco, no es visca? ¿Qué vas a decir? ¿Eso no se cuenta? Claro, sí, es negar la realidad. Es negar la realidad. En Inglaterra, yo vi, paren cuando quieran, que no, estamos encantados. Estamos encantados de escucharte y de charlar con vos. Felices. Yo vi en Inglaterra tienen una ley que tiene que ver con que tiene que tener inclusión racial. Está perfecto. Entonces hacen Hamlet. En Hamlet hay un personaje que se llama Laertes. Laertes es el hermano de Ofelia. Eligen a un actor que es un actor negro. Todo está lindo, pero es un actor negro. Aquí, que cuando se termina el espectáculo, yo no entiendo por qué Laertes es negro. Ofelia es rubia, el padre es rubio y él es negro. No se justifica. Entonces yo tengo que estar toda la obra pensando, ¿pero qué pasó? ¿Polonio tuvo una hija con Guppy Goldberg? No entiendo qué carajo pasó ahí. Entonces, ahí tenés un tema que tiene que ver con, perfecto, ¿por qué no va a ser negro? Pero lo tenés que estéticamente justificar, porque hay un relato. Exactamente. Entonces voy a decir, elijan obras donde pueda existir una mezcla racial que no dañe el relato. Y vos me decís, pero ¿por qué Laertes no puede ser negro? Claro que puede ser negro, justifícamelo, ¿qué quieres que te diga? Cayó en paracaídas. Julio, ¿cómo terminás la función? Porque digo, hay un tremendo desgaste intelectual, físico. Nosotros nos vamos a la casa charlando, debatiendo. ¿Sabés cuál es el desgaste? Sí. El desgaste que tiene el ser humano cuando está en la parada del colectivo, volviendo de un laburo que no le gusta, lleno de contenidos que ni sabe lo que le pasa. Ese es el desgaste. Lo mío es puro placer. Es una bendición. Es puro placer. Yo la paso muy bien. Y además amo mi oficio. Y si mi instrumento me hizo caso y se portó bien, tengo ganado el vino, la comida y el sueño. Y te juro, Julio, que eso sucede, ¿no? A tu felicidad se suma la felicidad de los espectadores, y quienes no hayan visto la obra se la recomendamos especialmente. Porque con Luis lo hablamos, que nos fuimos del teatro, charlando cada uno con su pareja y debatiendo temas y planteando, pero lo dijo, no lo dijo, lo mandó en cana, de verdad, no lo mandó en cana, y cómo fue esto, viste, cómo, y hablando de la tía y vos decís, bueno, si esto provocó la obra, digo, el mensaje ha sido recibido de una manera fenomenal, porque no solo fue el silencio, sino prestar atención y entender cada uno a su modo la historia. Bueno, me alegra mucho, y ese es el intento del espectáculo, que el espectáculo siga siendo espectáculo aún en la mente del espectador, que no se terminó el espectáculo cuando se fueron del teatro, sino que ahí hay un rumiar, un asunto, un seguir hablando y un seguir construyendo. La obra se sigue escribiendo, ¿sabes? La obra se sigue escribiendo en cada espectador o espectadora que la ve, es una nueva interpretación, una nueva intervención, y eso a mí me parece que está muy bueno. Yo quería preguntarle a Julio, para salir un poquito de la obra, tanto se habla en la Argentina de la falta de ficción en la tele, has recorrido de la televisión, las tablas también, pero digo, en la tele has hecho papeles fenomenales. ¿Cómo ves esta realidad de la televisión como medio de comunicación tan masivo, con falta de ficción o con falta de llegada de laburo para todo el sector de actrices, actores argentinos? Bueno, una nueva amenaza, yo la he vivido muchas veces.
el transcurso de mi oficio. Y espero que se modifique y que podamos volver a la productividad. Te debo decir de todas maneras que pertenezco a un oficio donde siempre he trabajado un porcentaje mínimo. De manera que de los actores y actrices siempre es un 5% el que trabaja. Nos decía Juan Leirado acá en el estudio de la radio que nos visitó hace poquito. Exactamente lo mismo. Quiero mucho, a quien quiero mucho y espero que nos esté escuchando. Pero yo en ese sentido también brego y que querrías también aprovechar para que se escuchen otras situaciones que tienen que ver con... Porque dice, cuando pasa esto de golpe, el 5% que trabajamos, decimos, esto no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Y también digo, ojo, estamos viviendo algo que en general viven todos, es una preocupación. Yo también creo que esto se va a ir modificando, que se va a aprender a sobrevivir y a encontrar la manera. El tema tiene que ver con que siempre va a ser el 5 o el 10%. No, sí. Eso es lo que preocupa. Lamentablemente. Julio, te esperamos ansiosamente y con mucha mer y mucho éxito nuevamente en esta acá, ¿no? incursión acá en Mendoza. 1 y 2 de julio. Te agradezco muchas veces. En esta gira despedida de Yo Soy Mi Propia Mujer con el genial Julio Chávez. Julio, un abrazo gigante y bienvenido nuevamente. Chau Luis segundo. Un gusto enorme. Gracias, Julio. Que estés muy bien, vamos por Luis tercero. Vamos por Luis tercero. Hasta Luis 15 nos paramos. mucho. Chao. Un abrazo. Gracias. Dialogamos con Julio Chávez. Bueno, un lujo. Uno de los lujos que nos damos en este programa. Julio Chávez, 1 y 2 de julio, desde las 21 en el Teatro Plaza, la gira despedida de Yo Soy Mi Propia Mujer, una obra divina. Entradas disponibles por entrada web y presten atención si no se